Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, empezamos por un tema. Dicen que, no sé, yo soy partidario, las malas noticias cuanto antes. Y luego ya nos liberamos de tal. Van a haber imágenes de cómo Hernani ha recibido a uno de sus supuestos héroes. Se trata de el pasillo de honor que le hacían al etarra Asier Ormazábal Liezaga, asesino del policía Rafael Leiva. Fue condenado a 351 años, ha cumplido escasamente 16, puso una bomba en un cuartel en Córdoba allá por 1996, que no nos olvidamos. Y este que es uno de los reproches que el Parlamento Europeo le hace a las instituciones españolas. Oiga, ¿ustedes cómo no hacen nada para impedir todos estos actos de exaltación, de recibir a este asesino como si fuera un héroe, etcétera, etcétera? Pues bueno, esto se va produciendo. Sorprendentemente, alguien se dedicó a contarlas y salían a 2 actos de exaltación por semana. Pero claro, a mí no me extraña nada porque esto, ahora vamos a los argumentarios políticos y está amparado con un pacto bastante sólido, ya veremos, pero de momento parece que bastante sólido. Lo contaba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Es la mejor noticia para la democracia española, Antonio. En los acuerdos de Ajuria Enea, que tienen años, pero de los que se debería hablar más ahora, todas las fuerzas políticas, incluida Alianza Popular, lo que le decían a Herri Batasuna es: dejen ustedes la violencia y defiendan ustedes sus ideas por canales democráticos y por las vías legales. Hoy tenemos que ETA ha desaparecido y tenemos a la segunda fuerza política de Euskadi, que es H. Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia española que nos debería emocionar a todos. Bueno, no lo sé. Me da la sensación de que algo está más descosido que cosido, porque han tenido que sacar a un santón, José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaba en las catacumbas no sé cuánto el tiempo, para decir exactamente lo mismo que ha dicho Iglesias, sorprendente coincidencia, y para pedirle lealtad a los discordantes dentro del PSOE, a Guerra, a Felipe González. Escuchemos a Zapatero. El poder se ejerce generacionalmente. Cada tiempo tiene su afán y en cada tiempo hay logros, como los que hicieron las personas, logros muy importantes los que hicieron la transición, otros que tuvimos otra etapa y conseguimos algunas cosas y algunos errores, y ahora, en efecto, corresponde a esa nueva generación. Lo que ha sido una característica común de todas las generaciones en mi partido, y nos lo inculcaron precisamente quienes hicieron la recuperación del PSOE, como Felipe González, Alfonso Guerra, de una manera brillante, fue tener, en fin, la máxima capacidad de apoyo y de lealtad al gobierno de tu partido. A mí me lo inculcaron, yo lo voy a hacer siempre. ¿Usted cree que no son leales? Yo lo voy a hacer siempre. Hoy en el Congreso se ha rendido homenaje a Ernest Lluch, el exministro socialista que fue asesinado en el parking de su casa por la ETA hace 20 años, y se vende como un gran avance que haya querido estar entre los que brindaban ese homenaje al ministro asesinado la representante de Bildu, Merche Aizpurúa. Pero como una cosa siempre lleva a la otra, ha sido en una declaración de Merche Aizpurúa, la mujer de Bildu, en la que nos ha explicado lo que ya era un clamor, pero nadie del gobierno se había atrevido a decir: apoyan los presupuestos porque buscan el acercamiento de los presos etarras. Vamos a escuchar a la portavoz de Bildu. Avanzar en los 3 objetivos de la izquierda soberanista vasca: defender y ampliar los derechos sociales, laborales y económicos de la gente; avanzar en la plurinacionalidad del Estado, impulsando el diálogo y el reconocimiento como mecanismos para la solución del conflicto político entre Euskal Herria y el Estado español; y transitar hacia una política penitenciaria que deje atrás la excepcionalidad, avanzando así en la construcción de la paz, la convivencia y la normalización. Podemos decir que, aunque tímidos y totalmente insuficientes, se han dado pasos en estos 3 objetivos. Y también podemos afirmar que la aprobación de estos presupuestos, la luz verde que suponen para continuar la legislatura, mantienen la puerta abierta a seguir avanzando más rápido y de manera más profunda. Y hoy podemos decir que se han dado pequeños pasos y estamos convencidas de que vendrán más y cada vez más amplios. Como decían en tiempo de los romanos, está clarísimo, esto es un dot
des, te doy para que tú me des. Ya está dicho, ya está claro, ¿no, Roberto? Vaya apertura que nos tenía preparada don Xavier. Pablo Iglesias, Zapatero y la protarra de esta señora. Uno se queda con un cuerpo. He dicho que era la mala noticia la primera. Sí. Las emociones de Pablo Iglesias, lo que a él le emociona, no suele coincidir con lo que nos emociona al resto de los españoles. Hay varias falacias en las declaraciones que hizo Pablo Iglesias, hablando primero de los canales democráticos. No, vamos a ver, recibir a un asesino así por las multitudes no tiene nada democrático, sobre todo cuando esos mismos que reciben, los no nacionalistas están en su casa y cuando los no nacionalistas quieren hacer algún acto directamente no les dejan, van con las piedras o con lo que sea. Entonces no hay ninguna normalidad democrática ahí. Que estamos hablando que no es que recibieran a un camarero de una recotaberna que les ponía a los chiquitos, estamos hablando que reciben a un asesino, a una persona con delitos de sangre, y esos son los héroes para esta parte de la sociedad vasca que está profundamente enferma. Pablo Iglesias era el que ayudó a la red de apoyo de colectivos de presos, era su contacto, o sea, eran la marca blanca de Batasuna en Madrid, ese era el origen de Podemos. Y cuando, por ejemplo, pasó la agresión de Alsasua, los representantes de Podemos fueron a Alsasua no a apoyar a los agredidos, sino a la familia de los agresores. Entonces hay que situarnos sobre quién es Podemos y quién es Pablo Iglesias, el que decía que como ETA ya no asesina deberían ir saliendo de las cárceles. Pues no, queda la responsabilidad y queda la responsabilidad de que los delitos tienen que cumplir las penas íntegras a ser posible y los crímenes que están por esclarecer se esclarezcan. Más de 300, por claro, cierto. Y eso de que ETA no existe es mentira, eso os gustaría que haya desaparecido por completo y que todo el mundo viviera en armonía. Queda la estructura, queda el entramado sociológico, queda la ley del silencio, el señalamiento, la violencia hacia el discrepante. Es muy difícil no ser nacionalista en el País Vasco y lo hemos visto cuando algunos partidos, creo que han sido Bildu o el PNV, intentaron hacer actos. Entonces, por eso hay varias cosas. Y termino ya en cuanto a lo de Merche Aizpurua, hay que saber quién es esta señora, hay que ver su currículum vitae, no precisamente para darle trabajo. Esta señora fue editora de Egin y fue directora del diario Gara, que decían Gara señala y ETA ejecuta, ¿no? Entonces era el órgano de propaganda de ETA y fue condenada por enaltecimiento del terrorismo, por exaltación del terrorismo, por un artículo que decía por los gudaris de ayer y de hoy. Los gudaris sabemos que son los terroristas. Entonces ahora que se le quiera dar un barniz todo de normalidad, pues oiga, no. Hay que seguir teniendo memoria, hay que seguir teniendo dignidad para oponerse a esto. Absolutamente. Absolutamente. Es que es muy curioso que casualmente Pablo Iglesias la semana pasada y su grupito votaran a favor en el Parlamento Europeo, votaran a favor del derecho de autodeterminación, que afortunadamente, y como es lógico, esa votación la perdieron tanto los nacionalistas como Pablo Iglesias, que es un miembro del gobierno de un país de la Unión Europea que votó a favor de que la Unión Europea se desmembrara. O sea, lo cual no tiene ningún sentido. Eso aquí ha pasado, de entre tanta barbaridad que tiene lugar en el gobierno, ha pasado casi desapercibido. Pero es increíble que un vicepresidente de un partido político del gobierno de un país de la Unión Europea vote a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El Parlamento Europeo contestó, mire usted, en Europa no hay ningún pueblo que tenga ningún problema de libertad. Si acaso, a lo mejor quien tiene un problema de libertad en España son precisamente, como has dicho Roberto, los no nacionalistas, que no podemos andar por la calle en el País Vasco o en determinados lugares de Cataluña, evidentemente luciendo una bandera española, ni mucho menos opinando libremente. En cambio, eso, a un asesino sí que se le recibe. Y ahí está muy claro el discurso, está muy claro el relato, está muy claro que ellos lo que quieren es blanquear a toda esta situación. Lo ha dicho Merche, ha dicho que un conflicto político entre España y el País Vasco. Primero, o sea, eso es como si yo discutiera con mi mano, es absurdo. O sea, quiero decir, una parte no puede discutir con el todo. Y en segundo lugar, un conflicto político, no, perdona, había un grupo terrorista que se dedicaba a matar niños, a matar personas, un grupo terrorista. Y había una democracia que se ha estado defendiendo todos estos años y que todavía tenemos que defendernos porque seguimos teniendo al enemigo en casa y el enemigo son los nacionalistas, no lo olvidemos. Es que un conflicto político es una discusión entre dos miembros en el Congreso. Asesinar a personas no es ningún conflicto político, es una banda de terroristas. Están deshaciendo la memoria de las víctimas, esto es una humillación constante y además quieren equiparar
más o menos las posibles torturas o la represión del Estado, como que la balanza se iguala. No, oiga, las torturas eran la excepción del Estado y los asesinatos eran la norma de la banda terrorista ETA. Entonces hay cosas que no son comparables, ni muchísimo menos. Eso de que todos somos víctimas, todos somos parte de esta historia, como decía aquel cartel de Patria, pues no, eso es una forma engorrosa y una forma, digamos, ruin de interpretar esa parte de nuestra historia reciente.